El Señor les bendiga, amigos y hermanos en la fe que me escuchan. Siguiendo con esta serie de vídeos en las cuales vamos a contestar a preguntas que nos hacen, pues vamos a tocar una nueva pregunta. Esa pregunta es la siguiente. ¿Qué lugar ocupan las buenas obras en la vida del cristiano evangélico? Bien, con esta serie de vídeos no quiero que nadie entienda de que pretendo convencer a nadie de nada. Decía Aristóteles que sólo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Entonces, este buen pensamiento del filósofo Aristóteles, pues es lo que me guía y es lo que yo espero por parte de aquellos que me escuchan, porque solamente trato de dar razón de nuestra fe, de la fe cristiana evangélica, lo cual no quiere decir de que el que tú entiendas nuestra fe la compartas o la aceptes. Solamente trato de dar razón adecuada para que entiendas y tengas respuesta a las preguntas que puedes hacerte. Repito, el filósofo Aristóteles decía, solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Pues bien, en esa actitud y en ese espíritu, pues voy a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué lugar ocupan las buenas obras en la vida del cristiano evangélico? Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta una cosa, que a la vida cristiana, a la verdadera vida cristiana se accede a través de dos cosas. La primera es el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? Del pecado, de una vida de espaldas a Dios, de una vida en la cual no se ha tenido en cuenta al Señor y entonces tú te has ido guiando pues por lo que a ti te parecía que era bueno para ti y digamos que en la mayoría de los casos de las personas no tratando de hacer daño a los demás en la medida de lo posible, ¿no? Creo que es la actitud de la mayoría de la gente. Sin embargo, esto no quiere decir que tu estándar, el estándar que tú tienes como buena persona, sea lo que Dios acepta. Porque el estándar o el listón de Dios es mucho más alto. Si estudiamos las escrituras, nos damos cuenta que Dios pone el listón a su propia medida. Entonces, una persona que se da cuenta de que está por debajo de la medida y de la exigencia moral de Dios, es una persona que al oír el Evangelio se arrepiente. Entonces tenemos que tener en cuenta de que el cristiano evangélico es una persona que ha llegado a la fe evangélica por medio del arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es la puerta de acceso a la fe cristiana evangélica. Y también la regeneración. Entonces, el arrepentimiento y la regeneración obrada por el Espíritu Santo son puertas de acceso a una vida diferente, a una vida de comunión con Dios. Por eso dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, vemos bien, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra arrepentimiento en nuestra sociedad no goza de muy buena estima, precisamente, pero sin embargo es muy necesario y la persona que me escucha tiene que tener en cuenta de que en su vida hay pecado y necesita arrepentirse. Bien, nos dice la palabra del Señor en Hechos 5:31, dice, a este, está hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, es decir, Señor y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
nos damos cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios el arrepentimiento. Dice, y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y los apóstoles no solamente eran testigos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros también somos testigos de la obra de Dios en muchas personas que hay en nuestras iglesias, en las cuales ha habido un cambio muy radical, que eran alcohólicos, que eran drogadictos, y Dios los ha sacado de ahí. Y los ha sacado porque han oído el Evangelio, se han arrepentido y han abierto la puerta de su corazón para que el Espíritu Santo le dé la fe salvadora y el Espíritu Santo los regenere. Entonces, estamos hablando de personas arrepentidas y regeneradas, que ahora tienen un trato íntimo, una relación íntima con Dios. Entonces dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen, a los que le obedecen. Entonces, un cristiano evangélico es una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida, ha obedecido el llamado del Evangelio y ahora procura obedecer a Dios en todos los actos de su vida. ¿Significa que va a ser perfecto? Pues no es perfecto, no va a ser perfecto, pero sí es diferente. No podemos cumplir la ley de Dios perfectamente, pero sí sinceramente. Entonces, repito, un verdadero cristiano es aquel que primero ha oído el Evangelio. En segundo lugar, ha reaccionado positivamente a la llamada del Evangelio arrepintiéndose. Y tercero, el Espíritu Santo lo ha regenerado. Estamos hablando de una persona regenerada. Y por lo tanto, el Espíritu Santo le ha dado una nueva naturaleza. Y al darle una nueva naturaleza, su vida es transformada, es cambiada. Y por lo tanto, tiene una vida nueva que se refleja en un comportamiento muy distinto al que llevaba antes. Esto no significa, repito, de que sea perfecto, que se haya convertido en una persona perfecta, ni mucho menos. Entonces, la regeneración no nos hace perfectos, repito, pero sí nos hace diferentes, siendo, por tanto, manifiesto el cambio a aquellas personas de nuestro entorno más inmediato, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Dicen, mira, este hombre ha cambiado, que ya no es el mismo de antes. Entonces, cuando los cristianos evangélicos hablamos de que la fe sola salva, no estamos diciendo cree mucho y peca más. No, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una persona que es salva, sí, solo por la fe, en el sentido de que la justicia de Dios le ha sido imputada, atribuida por medio de la fe, y que los méritos de Cristo son los que lo hacen salvo. A los ojos de Dios es justo, porque la justicia de Cristo le es puesta en su cuenta. Entonces, en ese sentido, somos salvos solo por la fe. Pero cuidado, ahí no queda la cosa. Para que esto se haga realidad en una persona, primero ha tenido que arrepentirse y también ser regenerada por el Espíritu Santo. Entonces, esto se hace realidad en una persona arrepentida y regenerada. Y por lo tanto, es una persona que se ha puesto en comunión con Dios, que ahora tiene una vida íntima de relación y de comunión y de amistad con Dios. Entonces, es una persona que ahora ya vive para obedecer a Dios. Y entonces, una persona que vive para obedecer a Dios, porque Cristo no solamente es su Salvador, sino también es su Señor, pues evidentemente tiene que hacer buenas obras. Las buenas obras no van a faltar de la vida de esa persona, ni muchísimo menos.
Entonces, la regeneración, repito, no nos hace perfectos, pero sí nos hace diferentes. Hay un cambio, hay una diferencia. Entonces, repito, Cristo no solamente es Salvador de esa persona, sino que también es su Señor. Es el Señor al cual se somete y al que obedece. Entonces, ya, como dice en 2 Corintios 5:15, dice, y por todos murió, está hablando de Cristo, para que los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es lo que les estoy diciendo. En la vida de un cristiano evangélico, la soberanía de Cristo lo es todo. Lo es todo. Es el centro de su vida. Somos cristocéntricos. Y al ser cristocéntricos, Cristo es el que nos dirige. Entonces por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios, y por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, yo ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, esto no es el cree mucho y peca más, ni muchísimo menos. Efectivamente, las buenas obras, como consecuencia o muestra de ese sometimiento a Cristo, de que Cristo ahora es el soberano de tu vida, es el rey de tu vida, es el Señor de tu vida, pues es algo claro, evidente y natural en la vida de un verdadero cristiano. De tal forma que el mismo apóstol, un poquito más adelante, en el mismo capítulo 5, versículos 17 y 18a, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, la obra del arrepentimiento, de la regeneración, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona, es una obra de Dios. Todo esto proviene de Dios. El que está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces estamos hablando de una persona que ha sido regenerada, que ha sido cambiada, que ha recibido una vida nueva. Y está claro y manifiesto de que las buenas obras tienen un objetivo. El objetivo es dar la gloria a Dios. En la vida del cristiano evangélico las buenas obras son muy importantes. No para salvación, porque la salvación es por gracia, pero sí para santificación. Y las buenas obras es una consecuencia, es una muestra de la comunión que el cristiano tiene con Dios y de la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y cómo mostramos la luz de Dios? Por vuestras buenas obras. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, las buenas obras glorifican a Dios. Cuando tú haces una buena obra a alguien, por ejemplo, ayudar a un pobre, dar una limosna, esa persona se siente agradecida y da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Y aquel que ve esa buena acción también da gloria a Dios. Dios recibe gloria por las obras que hacemos. Entonces no nos cansemos de hacer el bien, porque además Dios va a galardonar esas buenas obras.
Esas buenas obras no es un depósito para que nosotros acumulamos para ser salvos. Es un depósito que acumulamos para ser galardonado. Un día Dios nos dará galardones. Entonces, el motivo y la finalidad de las buenas obras es la gloria de Dios. Nosotros tenemos que obrar. El cristiano evangélico obra, hace buenas obras para que Dios reciba honra, gloria y alabanza. Entonces, también una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en la vida de un cristiano evangélico, las palabras y las obras van indisolublemente unidas. El Señor Jesús nos enseñó a que lo que teníamos que decir y lo que teníamos que hacer tenía que estar unido. De tal manera de que les decía al pueblo cuando él predicaba: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y todo lo que os enseñen, todo lo que os digan, hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, las palabras y las buenas obras tienen que ir unidas. Dice Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, 16, 17. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme, ¿cómo? Y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, nuestras buenas palabras, lo que nosotros decimos, tiene que estar armonizado, unido a lo que hacemos. De tal manera que nuestras palabras, nuestros pensamientos, sean lo que motiven nuestros hechos. Entonces, ese dicho que decían algunos curas, que decían: haz lo que yo digo y no lo que yo hago, eso no sirve. Eso no sirve, porque quien no hace lo que dice carece de autoridad moral para enseñar lo que se debe hacer. Entonces, en nuestras iglesias, los pastores evangélicos insistimos a los miembros de nuestras iglesias a ocuparse en buenas obras. Dice en Tito 3:8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Le habla Pablo al pastor Tito. Dice: para lo que creen en Dios, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, en nuestras iglesias cristianas evangélicas, una y otra vez desde los púlpitos, se enseña y se exhorta a los hermanos a hacer buenas obras, a vivir en santidad. Y la mejor expresión de la santidad no es sentirse lleno del gozo y de la paz de Dios, que está muy bien, sino mostrar el amor y la bondad hacia el prójimo. ¿Cómo? Con nuestras buenas obras. Las buenas obras, por tanto, son el fruto de la fe viva, porque el hombre se salva por medio de la fe, pero no, la fe no es una fe muerta, no es una fe intelectiva, porque también los demonios creen y tiemblan y sin embargo están condenados. No, la fe con la cual creemos, mediante la cual hacemos nuestra, abrazamos la justicia de Cristo, que es la que nos salva, es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre. Tú puedes mentalmente aceptar todos los dogmas y todas las doctrinas de la iglesia, de la palabra de Dios, de la Biblia, de la iglesia cristiana, pero eso no te va a salvar. Si tú no te arrepientes, si tú no aceptas a Cristo como Salvador y Señor de tu vida,
si tú no has rendido tu corazón al Señor, de nada sirve. Esa fe es una fe viva. Esa es la fe que salva realmente, una fe viva, que es obra del Espíritu Santo. Entonces, las buenas obras son el fruto de esa fe viva, y que es la fe que salva, repito. Pues veamos el contexto de esta cita que di de Tito 3:8. Recordemos, la palabra fiel es esta: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice al pastor Tito el apóstol Pablo. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pues bien, vamos a leer el contexto. Dice Pablo a Tito, en versículos antes, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, las obras de justicia, las obras buenas, las buenas obras, las obras moralmente aceptables, no nos pueden salvar por sí mismas. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, es decir, por su gracia. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Es decir, Cristo nos lava con su sangre preciosa allí en la cruz del Calvario y posibilita la regeneración del hombre. Y una vez que el hombre está regenerado por la obra del Espíritu Santo, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de la vida eterna. Y lo que se hereda no se compra. Si tú recibes una herencia, no la compras con dinero. Si tú la compras, entonces ya no es una herencia. Precisamente lo que se hereda es algo gratuito, es algo que un pariente tuyo te ha dejado. Te lo dejó tu padre, te lo dejó tu madre, y entonces tú estabas en el testamento y entonces recibes una propiedad. Entonces eso es algo que se hereda. ¿Y qué es entonces una herencia? Es un don gratuito. Pues somos salvos por gracia, somos herederos de la vida eterna y tenemos esta esperanza. Yo tengo la esperanza firme y segura de que cuando yo parta de este mundo voy a heredar la vida eterna. Tengo esta esperanza. Es una esperanza segura, una esperanza firme, porque creo en las promesas de Dios. Creo que Dios, que me la promete, es fiel para cumplir su palabra. Entonces, no somos salvos ni por las obras anteriores, hemos leído, que hablaba como obras de justicia, ni tampoco por las obras posteriores, que son las buenas obras, sino que somos justificados por gracia, hemos leído, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Entonces, se establece por medio del arrepentimiento y de la fe, se establece una relación con Dios, de tal manera que Dios ahora actúa en nosotros y por nosotros, a través de nosotros, en la realización de nuestras buenas obras. Por ejemplo, hablando Pablo a los corintios acerca de la ayuda a los necesitados, él les dice lo siguiente. Dice, cada uno dé, es decir, a los pobres, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, es decir, obligadamente, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, es decir, todo don o disposición a hacer lo bueno, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
¿Abundéis en qué? Abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, ¿ves? Hay que hacer buenas obras, hay que dar a los pobres. Dice, y su justicia permanece para siempre. Dios va a tener en cuenta estas obras de justicia, no para salvarnos, pero sí para galardonarla, para premiarla, porque Dios se agrada en que hagamos obras de justicia. Todo el que corra, todo el que corra la carrera de la vida cristiana, por la gracia de Dios serán salvos. Todos. Pero sin embargo, no todos serán galardonados. Corramos de tal manera que recibamos galardones. Todos entran en la meta. Todos entran en la meta. Pero solamente algunos suben al podio y reciben medallas. Procuremos no solamente ser salvos, sino también recibir galardones. Entonces dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¡Qué bueno! Es lo que yo le explicaba anteriormente, que nuestras buenas obras tienen que ser hechas para que Dios sea glorificado, sean hechas para la gloria de Dios, que cuando vean nuestras buenas obras, la gente dé gloria a Dios, dé gracias a Dios por el bien que se ha hecho a esa persona. Entonces, el fruto de nuestras buenas obras produce acción de gracias a Dios en quien la recibe y en los que las ven. Y en esa acción de gracias, pues Dios es glorificado. Como leíamos antes, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Entonces, no es que el cristiano evangélico busque merecer la vida eterna, ni mucho menos a través de las buenas obras, no, sino que el fruto de las buenas obras son una consecuencia de la fe que nos salva. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura en Efesios capítulo 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no somos salvos por obras, pero somos salvos, una vez que somos salvos para obrar. No somos salvos por obras, somos salvos para obras. Y entonces el Señor Jesús nos dice, y saco este texto porque es maravilloso, porque refleja realmente la vida del cristiano, cómo vive un cristiano evangélico, cómo vive un verdadero cristiano. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor Jesús. Como el pámpano, es decir, como la rama, el sarmiento, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, los pámpanos, las ramas. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, es decir, este lleva muchas buenas obras. Dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, somos salvos por la fe para obrar. Nuestras buenas obras no nos salvan, no. Estamos injertados a Cristo. Y la vida de Cristo fluye a través de nosotros, como si fuera la savia de esa vid. Y entonces, al llegar la savia al sarmiento, a la rama, entonces sale un racimo hermoso de uvas, sale un racimo hermoso de buenas obras, de buen fruto, agradable a Dios y agradable a los hombres. Y los hombres, cuando vean tus buenas obras,
darán gloria y honra al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por tanto, amigos que me oyen, que estoy contestando a esta pregunta que a veces nos hacen. Por tanto, las buenas obras en un verdadero cristiano es el fruto del arrepentimiento y de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Por tanto, un cristiano que no da fruto de buenas obras es que no es un verdadero cristiano, porque por sus frutos se conoce el verdadero cristiano. Dice en Tito 3:14, y aprendan también, le está hablando Pablo a Tito, era un pastor, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces las buenas obras son el fruto de la salvación. Las buenas obras no nos dan la salvación. Las buenas obras son una consecuencia, una muestra evidente que una persona es realmente salva. Entonces, repito, no somos salvos por obras, sino que somos salvos para obrar. Somos salvos para obras. Entonces, en la vida del cristiano evangélico, las buenas obras son la acción de Dios mediante el Espíritu Santo y por medio de Jesucristo. Por eso el autor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20-21, dice, y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Y cómo esto se hace evidente, se hace real? Pues por medio de la acción del Espíritu Santo en una persona que realmente ha conocido al Señor, que realmente es un verdadero cristiano. Entonces el Espíritu Santo actúa, obra en la vida del cristiano para que produzcamos esas buenas obras. Por eso dice en Efesios 2, del 9 al 10, porque el fruto, Efesios 5, del 9 al 10, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable. Entonces, las buenas obras son un fruto del Espíritu. La bondad es un fruto del Espíritu y una persona bondadosa va a estar sin buenas obras. En cuanto tenga una oportunidad, hará el bien a quien se ponga por delante. Una persona que es justa, que tiene la justicia dada por el Espíritu Santo, ¿va a estar sin buenas obras? Evidentemente tendrá buenas obras. Una persona que vive la verdad de Dios, ¿va a estar sin buenas obras? Evidentemente tiene que tener buenas obras. Luego entonces la vida del cristiano evangélico no es el cree mucho y peca más, ni muchísimo menos. La vida del cristiano está llena de buenas obras. De tal manera que si faltan las buenas obras, que entonces no hay nada. Es una fe muerta lo que tiene ese señor. Pero la fe que salva es una fe viva. Y si está viva, tiene que obrar. Entonces, nos dice en Gálatas 5, 22, 23, un versículo que es paralelo al que acabo de leer en Efesios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces una persona que tiene el fruto del Espíritu es porque es una persona salva. Y entonces el que es salvo da fruto. Si no, no daría fruto. Da fruto la persona salva por la gracia de Dios, sin méritos personales, sino solo los méritos de Cristo, que se ha arrepentido, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, tiene un carro de buenas obras. Y entonces,
a que es una persona que tiene el Espíritu de Dios, y al tener el Espíritu de Dios, el Espíritu fructifica, hace que esa persona fructifique. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Una persona que tiene amor como fruto del Espíritu no va a hacer buenas obras. Evidentemente sí. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién ha puesto una ley en contra de la bondad, o en contra de la mansedumbre, o en contra de la templanza? Contra estas cosas no hay ley. Hay ley contra el robo, incluso contra los mentirosos, estos estafadores que van estafando a uno y a otros. Y los estafadores no solamente aquellos que hacen un truco, un falso negocio para quedarse con el dinero ajeno, sino que estafador es todo aquel que hace creer como verdad algo que no es verdad. Entonces, el Espíritu Santo lo que nos da es un fruto, es un poder especial para que obremos. Y ese fruto consiste en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces, si en la vida del cristiano evangélico está el fruto del Espíritu, no estará ocioso de buenas obras, ni muchísimo menos. No estará carente ni vacío de buenas obras. Todos entrarán en la meta, pero sin embargo no todos recibirán galardones. Todo aquel que se arrepiente recibe a Cristo como Señor y Salvador de corazón, con fe viva, dada por el Espíritu Santo, porque es un don del Espíritu, será salvo. Pero no todos recibirán galardones. Es más, incluso puede que pierdan galardones y los reciban otros. Por eso dice en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículos del 12 al 13, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Ve? Hay que guardar los mandamientos de Dios. Cristo no solamente es Salvador, también es Señor de tu vida, y Él manda. Estamos ahora en obediencia al Señor. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados, es decir, felices, dichosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, las buenas obras serán galardonadas. Por eso es que nuestras buenas obras no nos salvan, pero sí nos santifican. Dios va a premiar, Dios va a galardonar las buenas obras que nosotros hagamos. Un texto todavía más claro es Apocalipsis 22, versículo 12, que dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, ¿ves? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces Dios, el Señor, promete galardonar nuestras buenas obras. La salvación es por gracia. Somos salvos solamente por los méritos de Cristo. Pero la persona que ha sido salva por los méritos de Cristo está en intimidad con su Salvador, que ahora también es Señor de su vida, para obedecerle, para guardar sus mandamientos, para guardar todo lo que Él le diga. Y tiene la regeneración y la presencia del Espíritu Santo. ¿Estará carente de buenas obras alguien así? Evidentemente no. Luego entonces, la doctrina de la sola fe no es una doctrina impía. No es ese cree mucho y peca más, de lo cual se nos acusa frecuentemente. No, eso es una caricatura. Es una caricatura de la verdadera doctrina que nosotros mantenemos, conforme a la palabra de Dios. Con este texto, 1 Corintios 3, del 11 al 15,
les dejo. Dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, está hablando de las obras que serán estimadas delante de Dios por su valor. Dios las valorizará como oro, como piedras preciosas, como plata, pero también las puede valorizar como cosa de poco valor, como la hojarasca, como la paja. Dice, y si sobre este fundamento que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno, está hablando de las buenas obras, a las cuales se le llama oro, plata, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Dice, porque el día la declarará. Dice, pues por el fuego será revelada, el fuego del juicio de Dios. El fuego ahí quiere decir el juicio escrutador de Dios, valorizador de Dios. Dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, nuestras buenas obras serán probadas por el fuego del juicio de Dios. El juicio de Dios es simbolizado, es representado por un fuego, que nuestras buenas obras serán presentadas delante de ellos y su juicio hará que unas permanezcan y otras no. Lo que sea de poca estima, nuestras buenas obras que sean de poca estima, a los ojos de Dios serán como la hojarasca, como el heno, como la madera que se quema. Pero ahora, si resiste, el juicio de Dios será estimada a sus ojos como oro, como plata, como piedras preciosas. Y Dios, en su corazón magnánimo, las galardonará. Seremos salvos por obra, pero seremos galardonados por nuestras obras. Y dice si la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego del juicio de Dios, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, no recibirá galardones. No recibirá galardones, dice, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como una persona que la casa se prende, está en medio de su casa, que se ha incendiado, y viene la mano de un bombero y ¡ras!, lo arrebata del fuego. Se ha salvado por los pelos. Pero ha logrado salvar algo de la casa, nada, no ha logrado salvar nada, todo se ha quemado. Pues así seremos, habrá cristianos que sean salvos como por fuego. Sus buenas obras serán quemadas en el fuego del juicio de Dios, porque no serán estimadas delante de Dios. Será salvo. La Escritura dice, será salvo, pero así como por fuego, o sea, por los pelos. Entonces somos salvos por gracia, pero somos salvos para obrar. Obremos y que nuestras obras sean de gran valor, de gran estima, de tal manera que sean galardonadas por el Señor. Que Dios te bendiga. Espero haber contestado a esta pregunta. ¿Qué lugar, qué papel ocupan las buenas obras en la vida del cristiano evangélico? Espero haberte contestado. Que Dios te bendiga. Contigo, Antonio Pérez Muñoz, pastor evangélico en funciones de la pequeña congregación Puerta de Gracia en la Puebla de Sancho Pérez. Dios te bendiga.